Todos es bueno verlos en este lugar, bendecidos. Es bueno verlos en este lugar, bendecidos, victoriosos. Amén. Qué bueno estar en el lugar donde Dios ha provisto para que nosotros, ¿verdad?, podamos juntos adorar y exaltar el nombre de Dios. Amén. Es bueno estar acá. Sí, es bueno estar acá. El salmista David lo diría: es chévere estar en sendas. Es chévere estar en sendas adorando a Dios. Amén. Esto no lo podemos cambiar por nada, amados. No podemos cambiarlo por nada, ¿cierto? Sí, nos contaba, ahorita hablamos con Alejandro, el hijo de Clemencia, que vino a Estados Unidos con su esposita. Sí, ellos vienen de Atlanta. Y una de las cosas que él hace es esa, ¿no? Lo primero que hace es congregarse. Y él dice que no es comparable estar allá frente a una cámara o un video o estar allá en internet que estar acá. Y esta mañana él testificaba de que realmente no hay comparación, ¿sí?, el estar acá que el estar allá frente a un dispositivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios estableció que la manera de reunirnos y de ser verdaderamente bendecidos es estando congregados los hermanos, ¿qué? Juntos y en armonía. Y allí envía a Dios, ¿qué? Bendición. Entonces hay bendición aquí, amén. Entonces, mis amados, qué bueno estemos acá. Estemos acá a adorar a Dios juntos, amén. Muy bien. Vamos a estudiar la palabra de Dios por un momento. ¿Trajo su Biblia? Diga: esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Diga: es la palabra de Dios, es viva y eficaz, y la palabra de Dios no vuelve vacía. Y diga conmigo: yo soy buena tierra. Amén. Entonces es la buena semilla de la palabra. Usted es buena tierra, o sea que va a haber ¿qué? Mucho fruto. Amén. Mucho fruto. Y eso es lo que queremos, que al venir a la iglesia nosotros podamos, ¿verdad?, esa palabra que se siembre. Sí, porque no queremos pasar 1 hora y media aquí y que no haya fruto, no. Que usted, esa palabra queda sembrada y usted comience a ver resultados en su vida. Eso es lo que queremos, amén. Por eso la palabra de Dios no volverá vacía en su vida, amén. Muy bien, entonces vamos a hablar en esta mañana. Les decía, hay 3 temas siempre que me gusta tratarlos al comienzo de los años, y a veces en mitad de año también me gusta recordarlos. Son temas que de pronto usted ya los ha oído, pero es importante que nosotros entendamos algo. Cuando se enseña la palabra de Dios siempre tiene propósitos, y nosotros al enseñarla no estamos parados aquí porque botar palabras ahí al aire, no. Hay propósitos al enseñar la palabra de Dios. Entre los propósitos que hay es que usted establezca creencias en su corazón. Que la palabra, usted que diga creencias, cosas en las que usted cree, porque usted las está formando, ¿cómo? A través del oír, a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces se forman unas creencias de usted, de lo que dice la Biblia, y usted va a creer en eso. Usted cree en eso, ¿sí? Va a creer lo que dice la palabra de Dios, pero esas creencias se están formando cuando usted está escuchando la enseñanza, así como estamos en esta mañana. Eso forma creencias. Pero también la enseñanza también hace otra cosa. En segundo lugar, fortalece las creencias que ya tenemos, ¿sí? Por ejemplo, usted tiene la creencia, usted cree que Jesús es su sanador, ¿sí? Es una creencia que le estableció la palabra al oír las enseñanzas. Pero vuelve usted a escuchar que Jesús es su sanador y usted ya cree en eso. ¿Qué está haciendo la palabra otra vez? Fortaleciendo esa creencia. Entonces para muchos de pronto es eso, ¿no? Que simplemente vamos a fortalecer esa creencia que usted ya tiene acerca de las prioridades
que fueron formadas en su vida a través de oír la palabra de Dios. Entonces, queremos eso, aprovechar bien el tiempo en esto y formar o fortalecer creencias en usted, y lo vamos a hacer a través de la misma manera que fueron establecidas en su vida. Amén. Y ya hablamos del pacto, estamos en pacto con Dios. Diga conmigo, yo estoy en pacto con Dios. Es algo que no podemos olvidar nunca, amados. Nunca podemos olvidarnos que estamos en pacto con Dios. En cualquier situación, cualquier tiempo, en todos los tiempos, usted siempre tiene que recordar que está en pacto con Dios. Porque al usted recordar que está en pacto con Dios, ¿qué quiere decir con eso? Que entonces todas las bendiciones son suyas. ¿Sí? ¿Por qué Dios lo bendice? Porque usted está en pacto con Dios. ¿Por qué Dios lo sana? Porque usted está en pacto con Dios. ¿Por qué Dios lo prospera? Porque usted está en pacto con Dios. Entonces es algo que nunca podemos olvidarnos, que nosotros estamos en pacto con Dios, que entramos en pacto con Dios a través de ¿qué? De la fe en Cristo Jesús. Es algo que no podemos olvidar. Estamos en pacto con Dios. Segundo lugar, otra cosa que no podemos dejar ni pasar por alto, cada día, y por eso al principio de año lo recordamos, es que tenemos propósitos en esta tierra. ¿Sí? Aquí no estamos viviendo por a ver qué va a hacer, qué va a suceder, a ver, bueno, no. Hay propósitos de Dios para nuestra vida en esta tierra. Vivimos con propósitos. ¿Sí? Usted sabe para qué vive en esta tierra. Usted sabe para qué existe en esta tierra. ¿Sí? Y cuando usted sabe para qué existe, hombre, la vida va a tener significado. Usted va a tener realmente la vida chévere, la vida es bella, ¿sí? Dijo el cantante. ¿Sí? Va a ser bueno vivir, usted se va a levantar cada mañana, ¿sí? Con gozo y alegría, porque hay propósito para ese día, hay propósitos de Dios para su vida. Entonces, ya vimos los propósitos hace 8 días, vamos a recordarlo. El primer propósito de Dios para nosotros, ¿cuál es? Agradarlo a Él, agradar a Dios. Usted vive cada día para agradar a Dios. ¿Sí? Si no tenía nada que hacer mañana, ya tiene algo que hacer, agradar a Dios. ¿Sí? Vivimos con ese propósito. Segundo propósito, ¿cuál es? Ser parte de la familia de Dios. Pertenecer a la familia de Dios. ¿Sí? O sea, el estar congregados acá estamos cumpliendo con el segundo propósito, porque Dios nos creó para ser parte de una familia espiritual. ¿Sí? Somos parte de una familia natural, donde nacimos, pero también Dios nos creó para ser parte de una familia espiritual, como lo es la iglesia. Entonces, nosotros tenemos el propósito de ser parte, de vivir siempre allí congregados, ¿sí? Ya no digo conectados, sino congregados, ¿sí? En la iglesia con la familia de Dios. Tercer propósito para nosotros aquí en la tierra, propósitos para nuestra vida en la tierra, ¿cuál es? Cada día parecernos ¿a quién? A Jesús. Usted mañana tiene algo que hacer, va a parecerse a Jesús en su forma de actuar, su forma de hablar, de responder a las circunstancias, de responder a las situaciones. Usted tiene un propósito mañana, ¿sí? De parecerse más y más a Jesús. Cuarto propósito que hablamos, ¿cuál es? Servir a Dios. ¿Sí? Varios versículos nos dicen que usted fue salvo, sí, para ir al cielo, pero no solamente para eso. Si el único propósito que Dios tuviera para salvarnos sería ir al cielo, pues seguramente ya estaríamos todos en el cielo, porque ya fuimos salvos. ¿Cuántos son salvos? Ya confesamos a Jesús. Entonces, ¿qué más hacemos aquí? Pasando todas estas situaciones tan difíciles acá en este mundo. ¿Qué hacemos acá? Ah, porque hay un propósito de Dios. Hay un propósito de Dios al estar aquí en la tierra. Después de ser salvos, somos salvos, sí, para ir al cielo, pero mientras vamos al cielo, ¿qué tenemos que hacer aquí? Servirlo a Él. Estamos para servir a Dios. Usted mañana va a servir a Dios donde Dios lo ponga, ¿sí? En ese trabajo, en esa universidad, en ese lugar. Allí Dios lo ha puesto para que usted lo sirva a Él,
¿sí? Para que usted sirva a Dios también en la iglesia local, con sus talentos, ¿sí? Con sus tesoros y su tiempo. Entonces, servir a Dios. Y quinto propósito que hablamos el domingo pasado es el quinto propósito que Dios tiene con nosotros aquí en la tierra, es que seamos ¿qué? Mensajeros de buenas noticias. ¿De qué? Buenas noticias. Usted está aquí en la tierra, aún no se ha ido al cielo, porque usted tiene buenas noticias para la gente, para las personas, ¿sí? Y estamos en esta tierra con ese propósito, amados, para que nosotros le demos ¿qué? Buenas noticias a las personas. Y esa buena noticia, ¿quién es? Jesucristo. A ese enfermo, dele la buena noticia que Jesús lo puede sanar. A esa familia que tiene problemas, dele la buena noticia que Jesús los puede ayudar, ¿sí? Entonces, somos portadores, estamos en esta tierra con un propósito muy claro, con propósitos muy importantes, porque fueron dados por Dios, y los propósitos de Dios para nuestra vida aquí en la tierra. Vivamos en esos propósitos, y todos sus planes, todos sus proyectos, todos sus propósitos, póngalos bajo esos propósitos. Y siempre que usted vaya a hacer algo, que planee algo, que tenga una meta, póngalos ahí y pregúntese, ¿esto que voy a hacer, este proyecto, cumple con los propósitos de Dios? Y si cumple con los propósitos de Dios, tranquilo, hermanos, usted va a la fija que va a ser exitoso. Pero si no cumple, tranquilo, hermano, que usted va a la fija a fracasar. Entonces nadie quiere fracasar, todos queremos tener éxito. Entonces siempre pongamos todos nuestros planes, propósitos, todo lo que queremos hacer, tenemos que soñar, tenemos que pensar, tenemos que visionar, tenemos que hacer, sí, claro, pero póngalo bajo los propósitos de Dios. ¿Esto cumple el propósito de Dios para mi vida aquí en la tierra? Es una buena pregunta, ¿ven? Muy bien, y en esta mañana vamos a mirar las prioridades. Prioridades de Dios para nuestra vida, de Dios para nuestra vida. ¿Sí? Es Dios el que establece las prioridades y además no solamente las establece, sino que establece un orden de prioridades. 1, 2, 3, 4, 5, un orden, 1, 2, 3, 4. Hay un orden en esas prioridades, no solamente vamos a saberlas, no solamente necesitamos, basta con conocerlas, no. Es necesario que siempre estén ordenadas en nuestra vida, porque ese es uno de los problemas que tenemos. Las conocemos, pero no están en orden en nuestra vida. Y por eso luchamos con tantas cosas, por eso a veces con tantas situaciones y no logramos. Y pasa el tiempo, pasan los años y usted dice, pero yo no he hecho nada. ¿Por qué? Hay que examinar cómo están las prioridades en su vida. Si están realmente en ese orden que Dios estableció. Amén. Vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Dios lo dice, vea lo que dice acá, 1 Tesalonicenses 5, 23. 1 Tesalonicenses 5, 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, somos nosotros, somos un ser compuesto por 3 partes. Pero vean el orden en que la Biblia presenta esas partes que componen nuestro ser. Vean lo que dice, todo vuestro ser, ¿sí? ¿Está mirando su Biblia? Todo vuestro ser, alma, espíritu y cuerpo. Amén. No me grite tampoco. Está bien. No está bien, Irene. Estamos en entusiasmo, fervor. Muy bien. ¿Cómo es el orden que Dios da a nuestro ser? Espíritu, almas y cuerpo. ¿Sí? Cuando nosotros miramos esto, amados, tenemos que entender que Dios ha establecido este orden para nosotros. Espíritu primero,
después el alma y después el cuerpo. El espíritu, amados, es el más importante que el alma. Y el alma es más importante que el cuerpo. Y nosotros no podemos cambiar. Si nosotros cambiamos ese orden, estamos también cambiando el orden de nuestras prioridades. Cambiamos el orden. Vemos que muchas veces, o para la persona sin Cristo, y muchas veces, amados, para el creyente, a veces llega a ser más importante el cuerpo, lo material, que lo espiritual. Y ahí es donde tenemos problemas. Llega a ser más importante porque estamos cambiando el orden que Dios estableció, que lo más importante para el creyente es el espíritu, o sea que lo espiritual. Lo espiritual. ¿Sí? Entonces, por eso, nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Para todo creyente, amado, la primera prioridad debe de ser lo espiritual. Somos seres espirituales y por lo tanto lo más importante para nosotros tiene que ser lo espiritual. Cuando se vuelve lo más importante para nosotros lo material, tenemos problemas. Estamos cambiando el orden que Dios estableció. Amén. Muy bien, vayamos a Colosenses 2:5. Colosenses 2:5. Esto es importante, iglesia, que nosotros examinémonos, seamos honestos con nosotros mismos. Que a medida que estamos mirando el orden de prioridades, seamos honestos y miremos dónde estamos cambiando ese orden de prioridades en nuestra vida. Es por nuestro bienestar. Cada uno ordena sus prioridades, cada uno trabaja en esa área o en esa parte de organizar sus prioridades. Colosenses 2, versículo 5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, dice Pablo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro ¿qué? Buen orden. Pablo, ¿qué hacía? Mirar y ver por los frutos, por la manera en que las personas hacían las cosas. Él miraba si las personas estaban con sus prioridades ordenadas. Y dice Pablo que él estaba mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Sabe que las prioridades tienen que ver mucho con nuestra fe? Cuando nuestras prioridades no están en orden, tenemos problemas con nuestra fe. Cuando las prioridades están en orden, nuestra fe va a funcionar. Porque dice, buen orden, y tiene que ver con la firmeza de vuestra fe. Cuando tenemos las prioridades ordenadas, amados, usted va a permanecer firme en su fe, a pesar de cosas que sucedan y situaciones que vengan. Usted tiene sus prioridades ordenadas, usted va a permanecer, ¿qué? Firme en la fe. Muy bien, orden. Cuando habláis de orden es poner en lugar apropiado. Dice que el buen orden, o sea que tenemos en el lugar apropiado puestas las cosas. No es ponerlas allá en cualquier lugar, ¿sí? Cada cosa tiene un lugar, ¿sí? Mi esposa cada rato me regaña. Pues yo cojo una cosa y la pongo en un lugar. Cada cosa tiene un lugar. Así, con un garrote en la mano. Ah, mentiras. No, pero no, ella siempre dice, cada cosa tiene un lugar. ¿Sí? Y es verdad, eso es orden. Si dejamos una cosa por ahí donde no es, hace un desorden. ¿Sí? Ponemos el zapato donde no es un desorden. Pero si yo pongo el zapato donde es, hay orden. Entonces, igual sucede con las prioridades. Cada prioridad tiene un lugar apropiado para que haya orden, para que funcione. Muy bien, ahora, vemos entonces que la prioridad es siempre definido, y me gusta dar la definición de prioridad, usted lo habrá escuchado varias veces, pero vuelva a escucharlo. ¿Sí? Dice, prioridad es lo que nosotros decimos que es más importante. ¿Sí? Que usted está diciendo, ay, para mí el domingo es más importante, o voy a salir con mi familia a la ciclovía. Entonces uno sabe, lo más importante para esa persona es salir con la familia a la ciclovía. Es una prioridad para él. ¿Sí?
Prioridad es lo que nosotros demostramos que es más importante. ¿Sí? A veces, amados, no solamente lo que decimos, a veces podemos decir que Dios es nuestra primera prioridad, pero con nuestras acciones estamos diciendo que no es nuestra primera prioridad. Entonces, a veces las acciones, a veces lo que hacemos está hablando más de lo que es nuestras prioridades en la vida. Entonces, lo que nosotros demostramos que es más importante por medio de nuestras acciones. Prioridades son eventos o actividades o personas que anteponemos por otros de acuerdo al grado de importancia que estos tienen para nuestra vida. Entonces, de acuerdo al grado de importancia que usted le da al trabajo, a la familia, a la iglesia, a Dios, ¿sí? Usted lo pone en un grado de una escala de valores. ¿Sí? Si usted considera que su familia es más importante que Dios, pues la pone de primero. Usted considera que su trabajo para usted es lo más importante que su familia, lo pone allá antes de su familia. ¿Sí? Entonces, es el valor que nosotros le estamos dando a cada cosa para nosotros. Entonces, ahí usted está estableciendo sus prioridades. ¿Sí? Está diciendo, esto es lo que me importa a mí, ¿cierto? A mí me importa más el trabajo. ¿Sí? Yo no voy a la iglesia, a mí me importa el trabajo, porque después que si no trabajo, entonces ¿quién me va a dar de comer? Y si yo voy para la iglesia, entonces ¿qué hago? Y no tengo para pagar. Entonces usted dice, más importante el trabajo que la iglesia. ¿Sí? Esas son las prioridades. Usted puede mirar sus prioridades así, mirarlas y tiene que entonces mirar sus prioridades y decir, ay, pero Dios dice que son así. Entonces ahí es donde tenemos que hacer los ajustes. Muy bien, ahora reconocemos esas prioridades cuando, ¿cómo gastamos nuestro tiempo? En lo que invertimos más tiempo. ¿Con quién? ¿A qué le presta más atención usted? ¿Sí? ¿En qué invierte más dinero? ¿En dónde están sus pensamientos? Eso es clave. En aquellas cosas que usted piensa más, ahí está la prioridad. Eso es una prioridad para su vida. Cuando usted se levanta, ¿qué es lo primero que piensa? Es una prioridad para su vida. ¿Sí? Y ahí usted darse cuenta dónde están el orden de prioridades para su vida, y si no están en el orden de Dios, hay que comenzar a hacer ajustes. Hay que comenzar a hacer cosas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros tengamos las prioridades en orden como Dios lo ha establecido. Amén. Vayamos a Salmos 37, 23. Salmos 37, 23. Vea, iglesia, es necesario trabajar en esto. No podemos seguir perdiendo fuerzas, perdiendo tiempo, perdiendo recursos, ¿sí? Porque nuestras prioridades están desordenadas. Necesitamos ordenar las prioridades en nuestra vida para que podamos ver frutos, para que podamos ver resultados importantes en nuestra vida. Yo le decía esta mañana a la iglesia, si nosotros tenemos las prioridades ordenadas, ¿sí? Vamos a alcanzar cosas, ¿sí? Que de pronto usted se demoraría 10 años por tenerlas, ¿sí? Haciéndolo a su manera, estableciendo sus propias prioridades, de pronto por alcanzar, realizar esos proyectos, por alcanzar de pronto ese sueño, esa casa, lo que sea, usted por alcanzarlo se puede gastar 10 años haciéndolo a su manera, pero con las prioridades establecidas en su vida, como Dios dice, amados, puede alcanzarlo en un año por lo menos. Porque usted va a ver a Dios obrando. En nuestras fuerzas en nuestras fuerzas la gente alcanza muchas cosas y lo logra. Pero cuando nosotros dejamos que Dios actúe, vamos a ver más rápido las bendiciones de Dios. El pueblo de Israel vemos que en sus fuerzas quiso entrar a la ciudad prometida. Y lo quiso hacer en sus fuerzas y no entraron. ¿Sí? Pero cuando es en el Señor, cuando dejamos que Dios obre, va a ser muy rápido. Vamos a ver a Dios obrar, vamos a ver la gloria de Dios manifestándose. Salmos 37, 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Dios es el que pone orden en nuestra vida. Y ese orden viene cuando nosotros establecemos las prioridades de Dios para nosotros como Dios lo dice. Es que Dios es el que ordena nuestros pasos. No es este mundo, ¿sí? No son las circunstancias, no son las cosas, no es que me tocó hacer ajustes porque ahora con esta pandemia, pues entonces yo ya no puedo ir a la iglesia.
Con esta pandemia yo ya no puedo dar, con esta pandemia yo ya no puedo atender, no sé qué. No, amados, el mundo no es el que establece el orden de las prioridades. Dice que Jehová, Dios por Dios son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cuando nosotros caminamos en el orden de las prioridades de Dios, vamos a tener la aprobación de Dios. Y cuando tenemos la aprobación de Dios, cuando usted aprueba un examen, tiene 100, o sea que Dios aprueba su vida y usted va a ver la bendición de Dios en usted. Amén. Aprobar, agradar, sí, a Dios en lo que hacemos. Salmo 50, 23. Salmo 50, 23. Dice Salmo 50, 23, el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación. La salvación incluye todos los beneficios. Cuando habla de salvación incluye sanidad, prosperidad, provisión, victoria, cuidado, paz, éxito. Incluye todos los beneficios de Dios cuando habla de salvación. Pero ¿cuándo vamos a ver todos esos beneficios de Dios en nuestra vida? Cuando nosotros ordenemos nuestros caminos. No lo vamos a ver, vamos a luchar con muchas cosas si nuestra vida no está ordenada con las prioridades de Dios. Complicado, hermanos. ¿Sí? Necesitamos ordenarlo. Salmo 119, 133. Salmo 119, 133. Salmo 119, 133. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, Salmo 119, 133, ordena mis pasos con tú. ¿Cómo ordenamos? Con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que ordena nuestros pasos, la que pone orden a nuestras prioridades. Es la palabra de Dios. Dice, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Cuando usted tiene ordenadas las prioridades, amados, usted no va a tener tiempo ni de pecar. No va a tener tiempo ni de pecar. Dice que ninguna iniquidad se va a enseñorear de usted. Ningún pecado. ¿Sí? Cristianos pecan porque sus prioridades están desordenadas. Pero cuando el cristiano tiene sus prioridades ordenadas, dice que no va a haber lugar. Usted no va a tener lugar para pecar. Amén. Muy bien. Entonces ordenamos Proverbios 21, 29. Proverbios 21, 29. Proverbios 21, 29. Dice Proverbios 21, 29. El hombre impío endurece su rostro. El hombre impío dice, no, él no sabe lo que uno está, él no sabe por lo que yo estoy pasando, él no sabe, se endurece, no acepta. ¿Sí? Es reacio para recibir el consejo de Dios. Mas el recto, el justo, ¿dónde están los justos? ¿Qué hacen los justos? ¿Qué hacen los creyentes? ¿Qué hacen aquellos que han creído en Dios? ¿Qué hacen? Ordena sus caminos. Nosotros como creyentes, como justos, ¿qué hacemos? Ordenamos nuestro camino. Por eso es tan importante esta enseñanza, amados. Porque cada día tenemos que trabajar en esto, de mantener nuestros caminos ordenados, de mantener nuestras prioridades en orden. Eso es lo que hacemos los justos. Los que hemos creído en Dios, mantenemos y trabajamos continuamente en las prioridades, en el orden de prioridades en nuestra vida. Amén. A ver, miremos otro versículo por aquí, a ver si vayamos a Salmos, miremos este. Sí, Salmo 119, versículo 5. Salmo 119, versículo 5. Esto es importante para nuestra vida, amados. Trabaje en esto, escríbalas, todos los días revise, examínese si están estas prioridades en su orden para su vida, porque si no está en cada orden no funciona.
No podemos quitarla y es que a mí me parece que esa acá no va a funcionar. Cada cosa tiene su lugar. ¿Sí? Cada cosa tiene su lugar. ¿Sí? Para que funcionen bien, para que las cosas funcionen bien. Muy bien, Salmo 119, versículo 5 dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos, dice el salmista, para guardar tus estatutos. Cuando nosotros ordenamos las prioridades de Dios en nuestra vida, fácilmente, amados, usted va a vivir la vida cristiana sin ser una carga. Va usted a vivir la vida cristiana, amados, en gozo. Va a ser un deleite obedecer a Dios. No va a ser un problema, no va a ser una frustración, no va a ser algo que no. Cuando usted ordena sus prioridades, sencillamente usted va a disfrutar, va a ser bendecido, va a vivir una vida de bendición. Pero cuando no, cuando las prioridades están en orden, hermano, la vida cristiana es algo tan terrible. Es algo tan duro vivir la vida cristiana. Es tan difícil, es tan complicado obedecer a Dios porque las prioridades están, ¿qué? Desordenadas. Por eso, amados, dice el salmista allí: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, para guardar tu palabra. ¿Sí? Necesitamos entonces ordenar nuestros caminos. Amén. Muy bien. Ahora, vayamos entonces a la primera prioridad. Voy a decirlas más o menos rápido. Simplemente les quiero recordar, yo creo que la mayoría ya las ha escuchado, recordarles, fortalecer aquellos que ustedes ya han recibido. Pero vamos a mirarlas para que nosotros podamos volver a pensar un poquito en esto, decir, bueno, mis prioridades, y hagamos un autoexamen y miremos. A veces las conocemos, sí, yo le pregunto las prioridades, usted me las dice de memoria, pero en la práctica, ¿sí están en ese orden? ¿Sí están ordenadas las prioridades? La prioridad número 1 es una relación personal con Dios. Prioridad número 1, una relación personal con Dios. El hombre fue creado para tener comunión con Dios. El hombre fue creado para tener una relación personal con Dios. Ahora, si yo le preguntara a usted quién tiene el primer lugar en su vida o cuál es la primera prioridad en su vida, seguramente usted va a responder Dios, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cuál es la prioridad de su vida? ¿Sí? Yo les pregunto, bueno, ¿cuál es la prioridad de su vida? Seguramente usted va a decir Dios. ¿Sí? Dios. ¿Sí? Entonces, les hago una segunda pregunta. Si la primera prioridad para su vida es Dios, yo le hago una segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo al día gasta en oír, leer, estudiar, meditar su palabra? No me responda. Es un examen para usted mismo. Un autoexamen. ¿Cuánto tiempo al día gasta usted orando, hablando con Él? ¿Cuánto tiempo al día gasta en hacer algo que tiene que ver con su obra, con lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cuánto tiempo? Si Dios es la primera prioridad para mi vida, lo más importante para mi vida, entonces, más que cualquier otra cosa, yo voy a sacar tiempo, tomar tiempo para leer la Biblia, para orar. Si es la prioridad para mí. ¿Sí? Ahora, vemos que a veces es fácil decir, Dios es lo más importante en mí, pero la veracidad de esa declaración o la autenticidad de esa declaración está dada por el tiempo que gastamos en las cosas de Dios en comparación con el tiempo que gastamos en nosotros mismos. Dios quiere que nosotros tengamos una relación personal con Él. Y vemos que esa relación personal con Él, desde luego, se lleva a cabo a través de hablar con Él. ¿Sí? Tenemos una relación personal con alguien cuando yo tomo tiempo para hablar con esa persona.
¿Sí? Vayamos a Mateo 6:33, que este versículo es acá muy importante en esta primera prioridad. Prioridad número 1, una relación personal con Dios. Y cuando hablamos de una relación personal con Dios, estamos hablando de que yo hablo con Él y yo a Él lo escucho. Hablo con Él en oración, pero lo escucho cuando leo la palabra. Usted dice, Señor, nunca me hablas, porque usted nunca lee la Biblia. ¿Sí? Si Dios quiere que le habla, lea la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Dios le está hablando allí a través de la Biblia. Y Dios quiere que usted hable con Él. ¿Cómo habla con Él? A través de la oración. Amén. Muy bien. Mateo 6:33. Dice, mas buscad únicamente. Su Biblia dice así. Mas buscad únicamente el reino de Dios. No dice únicamente. Porque hay otras cosas que usted tiene que hacer, como trabajar, ¿cierto? Como ir a la iglesia, como cuidar a los hijos. ¿Sí? Entonces, por eso la Biblia no dice, buscad únicamente el reino de Dios. Dice, buscad ¿qué? Primero. Primeramente, primero. Y si hay primero, hay segundo, hay tercero, hay cuarto, hay quinto. ¿Sí? Dice ahí, mas buscad primeramente ¿qué? Lo primero que debo establecer en mi vida es ¿qué? Buscar a Dios. Tener una relación personal con Dios es lo primero, lo más importante que debe de estar en mi vida. Buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que viene, todo lo que usted necesite, todo allá atrás habla, comida, vestido, todo lo que necesitamos en esta vida para vivir bien, va a venir como añadidura. ¿Sí? Si nosotros tenemos una relación personal con Dios, si nosotros, amados, la prioridad número 1 es buscarle, tener una relación personal con Dios. Déjeme decirle, amados, que las añadiduras van a llegar. Y van a llegar rápido. Cuando usted las busca, se van a demorar mucho. Pero cuando nosotros, amados, hacemos lo que Dios dice, hacemos nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Buscarlo a Él. ¿Y cuál es la parte de Dios? Darnos las añadiduras. Pero cuando las prioridades están allá como que no están en orden, nos dedicamos a buscar las añadiduras. Pastor, no pude ir a la iglesia porque me toca trabajar duro. Los domingos también tengo que trabajar porque necesito comprar mi casa. Trabajo para su añadidura. Pero si usted buscara primeramente el reino de Dios, y desde luego tendría su trabajo, y a través de ese trabajo vendría mucha bendición y usted lograría esa añadidura muy rápido. Porque lo está haciendo a la manera de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las añadiduras van a venir. Versículo 32 de ese mismo capítulo de Mateo 6. Mateo 6:32 dice, porque los gentiles buscan. Cuando habla de gentiles está hablando de personas que aún no conocen a Cristo, no creyentes. Las personas sin Cristo, esos hacen esto, buscan las añadiduras. Ellos buscan. Lo invitan a la iglesia. No puedo ir porque estoy tan ocupado. El trabajo, el negocio, no sé qué. No tienen tiempo para buscar a Dios. ¿Porque están haciendo qué? Buscando las añadiduras. Pero eso, ¿quién los hace? ¿Quiénes hacen eso? Los gentiles, los que no conocen a Jesús y los que no conocen a su Padre Celestial. Dice acá, vean, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ¿a quién está hablando? A los hijos de Dios, ¿sí? Le está diciendo a usted como hijo de Dios, su Padre Celestial, ¿sí? Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Óigame bien, iglesia, ¿sí? Si usted no conoce al Padre Celestial, ¿por qué no lo conoce?
¿Sí? Yo no conozco al presidente, lo he visto allá en televisión. Yo no lo conozco. ¿Por qué? Porque no tengo una relación con él. Nunca hablo con él. Y si yo no hablo con él, yo no lo conozco a ese man. No sé, lo he visto allá. Pues yo no le puedo decir que lo conozco porque no tengo una relación, no tengo una conversación, no hablamos, no tenemos nada, no lo conozco. Y muchos creyentes no conocen quién es su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque no tienen una relación. ¿Por qué? Porque Dios no es la prioridad para sus vidas. Porque Dios no es el número uno para sus vidas. Porque Dios no es importante para sus vidas. Si fuera importante, si fuera su prioridad, estarían en esa relación y lo conocerían. Y si lo conocieran, no andarían preocupados. Creyentes están preocupados porque ahí dice, ¿sí? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Si nosotros, amados, como creyentes, mantenemos preocupados porque no conocemos quién es nuestro Padre Celestial. Y si no lo conocemos porque no hemos tenido una relación cercana con Dios. Si conocemos y tenemos esa relación cercana con Dios, amados, vamos a saber que nuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Nos ama. Uno de los temas una de las cosas que durante estos últimos días se ha recalcado eso, Germán lo dijo, Diego lo dijo, Francisco lo dijo, y yo lo dije hace 8 días. Una de las cosas que tenemos que tener completamente una seguridad es que Dios nos ama. Pero ¿cómo sé que Dios me ama? Estando cerca a Dios. ¿Sí? Estando cerca a Dios. Y cuando yo lo conozco y yo sé que Él me ama, cuando yo estoy cerca a Dios, yo sé que Él es poderoso, que Él es bueno, que Él es bondadoso. Cuando yo conozco a mi Padre Celestial, yo no voy a estar en temor. No voy a estar en preocupación, no voy a estar en angustia. ¿Y ahora qué va a pasar con esta vaina? Dios mío, esa vacuna no llega, y si llega es que trae no sé qué. No, yo voy a estar tranquilo, porque yo conozco a mi Padre Celestial. Y sé que mi Padre Celestial me guarda, sé que mi Padre Celestial me provee. Sé que mi Padre Celestial me sana. Sé que mi Padre Celestial es bueno. Sé que Él es poderoso para hacer todas las cosas. Entonces cuando yo conozco a mi Padre Celestial, porque he estado cerca a Él, porque para Él para mí es muy importante, porque Él es la prioridad número 1, entonces yo voy a estar en fe. Yo voy a estar en fe, confianza en Dios. ¿Sí? Porque lo conozco, porque sé quién es. Amén. Entonces, cuando Dios es la primera prioridad de nuestra vida, no vamos a estar en preocupación. Hoy vemos cristianos muy preocupados, angustiados con todo lo que está sucediendo, porque no conocen a su Padre Celestial. Pero cuando lo conocemos, vamos a estar tranquilos, porque sabemos que Él es poderoso, que Él es bueno y que Él nos ama. Amén. Entonces, todas las bendiciones de Dios son muy buenas. Amén. Todas las bendiciones de Dios son buenas. Bendiciones son cosas buenas de Dios. ¿Sí? Toda buena dádiva, todas las bendiciones, hablamos hace 8 días, el plan de Dios es bueno, es cosas buenas. Todas las bendiciones de Dios son buenas. Dentro de las bendiciones de Dios no hay nada malo, no hay enfermedad, no hay fracaso, no, eso no existe. Porque todas las bendiciones son de Dios, ¿son qué? Son buenas. Pero la más buena y la más importante es buscar a Dios. Es buscar a Dios. Es la más importante. Porque cuando nosotros buscamos a Dios, amados, todas las demás cosas van a venir. Amén. Ahora, de una manera práctica, para que usted pueda pensar un momento en esto. Cuando decimos, yo busco a Dios, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Buscad primeramente el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios de una manera práctica es lo siguiente. Es cuando cada semana asisto con fidelidad a la iglesia. Eso es buscar primeramente el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. Cuando Dios es primero en mi vida, ¿sí? Cada día, ¿sí? Cuando Dios es primero en mi vida, que Dios es la prioridad número de mi vida, ¿sí? Cada día de pago, ¿sí?
yo aparto mis diezmos para el Señor, porque Él es el primero. ¿Sí? Cuando Dios es el primero, yo recibo algo, yo lo aparto. Lo primero que pienso es lo de Dios. ¿Por qué es lo primero? Porque Él es la prioridad número uno en mi vida. Cuando Dios es primero en nuestras decisiones, no tomamos ninguna decisión que dejaría a Dios a un lado. Cuando usted ha tomado una decisión en su vida, cuando quiere cambiar de trabajo, cuando quiere cambiar de ciudad, cuando quiere tomar una decisión, cuando quiere hacer alguna cosa, siempre cuando Dios es primero dice, Señor, pero ¿cuál es tu voluntad? Cuando Dios es primero, usted no toma nunca una decisión sin antes preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque Dios es primero en su vida. Porque Dios es la prioridad número uno en su vida. Usted no va a tomar ninguna decisión sin consultar con Dios, sin que Dios apruebe esa decisión. Amén. Por eso, amados, buscamos primeramente el reino de Dios y las demás cosas van a venir. Tranquilo. Va a venir un buen trabajo. Va a venir buena paga, va a venir incremento, va a venir ascenso, va a venir un buen negocio, va a venir una buena empresa, va a venir buenas cosas, porque usted está buscando primeramente al reino de Dios. Y cosas comienza Dios a hacer. Dios comienza a moverse, Dios comienza a hacer cosas. ¿Por qué? Porque las prioridades suyas están en orden y en ese orden Dios se puede manifestar. Amén. Amén. Muy bien, entonces la prioridad número uno es Dios mismo, es una relación con Dios. Segunda prioridad. Vamos a la segunda prioridad. Una segunda prioridad es una relación personal. ¿Cuántos casados hay acá? ¿Y los felizmente casados? Usted no gritó mucho. Ok, Daniela está atrás, ¿no la ha visto? Muy bien. Una relación, esposos, esposas, una relación. Segunda prioridad es el esposo o la esposa, el cónyuge. ¿Sí? Si de pronto los solteros no tienen esposas, entonces sus padres. ¿Sí? Ya hablo un poquitico acerca de eso. Muy bien. Ahora, nosotros como esposos y esposas debemos de entender algo. Que este matrimonio cristiano, ¿sí?, al que nosotros pertenecemos, somos matrimonios cristianos. Amén. Somos matrimonios cristianos. Amén. Y como matrimonios cristianos, amados, ese matrimonio fue instituido y funciona de acuerdo con los principios bíblicos. Los matrimonios cristianos, amados, que es nuestra segunda prioridad del cónyuge, esos matrimonios funcionan es con los principios ¿qué? Bíblicos. No con los principios de las telenovelas. ¿Sí? No sé, ¿cuál es la más famosa ahorita? ¿Cuál es? ¿Cuál está viendo Iván? Qué tristeza, ¿no? No funcionan los matrimonios cristianos con los principios de Hollywood. Usted ve todo eso, los principios bíblicos no se ven ahí. Y muchos cristianos quieren funcionar y quieren que sus matrimonios les funcionen con principios no bíblicos. No van a funcionar. Tenemos lazos de amor. ¿Cuándo es la próxima reunión? ¿En marzo? ¿Marzo qué? Bueno, en marzo. Algún día en marzo. Esté pendiente. ¿Sí? Lazos de amor, donde vamos a ser instruidos con los principios de la palabra de Dios para que nuestro matrimonio funcione. Si nuestra prioridad número 2 es nuestro cónyuge, aquí vamos a estar. Si no, usted va a estar por allá jugando fútbol o no sé qué haciendo. ¿Sí? Pero si su cónyuge, su esposa es importante, la prioridad número 2, vamos a ser instruidos con la palabra de Dios para que nuestros matrimonios funcionen bien, funcionen correctamente. Amén. Muy bien. Entonces, Proverbios 24:3 dice, Proverbios 24:3,
Con sabiduría se edificará la casa. ¿Cómo se edifica un hogar? Con sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? La palabra de Dios. Si no edificamos nuestras casas, amados, con los principios de la palabra de Dios, si no edificamos nuestros hogares, nuestros matrimonios, con los consejos de la palabra de Dios, no van a funcionar. Dice que con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. ¿Sí? Por eso, amados, un buen matrimonio debe tener sabiduría, entendimiento de Dios y conocimiento de lo que Dios quiere para un matrimonio. Necesitamos conocer, saber qué dice la Biblia con respecto al matrimonio. Si la prioridad número 2 es nuestro cónyuge, vamos a estar interesados en lo que dice la Biblia en cuanto al ¿qué? Al matrimonio. Amén. Muy bien, voy a contar ahí más historia porque no tengo más, ¿cierto? Sí. Una historia muy importante. El marido le pregunta a su mujer, cariño, cuando me muera, ¿vas a llorar mucho? La mujer le responde, claro, sabes que yo lloro por cualquier tontería. Bueno, algo que nosotros, veas, solamente yo quiero hablar poco de esto porque ya está Lazos de Amor que lo instruye muy bien acerca de esto. Da muchos consejos bíblicos y buenos para que nosotros tengamos matrimonios buenos. Pero solamente quiero que se vaya con una cosa, como matrimonios. Como matrimonios. Si nuestro cónyuge es la segunda prioridad, ¿vamos a qué? A mantener un respeto mutuo entre los cónyuges. El respeto mutuo de los cónyuges en el matrimonio es vital para el éxito matrimonial y la mutua felicidad. Algo que tenemos, esposos y esposas, mantener y no descuidar es nuestro respeto mutuo, ¿sí? Del esposo a la esposa y de la esposa al esposo. Hoy encontramos, y eso es toda esa enseñanza que nos dan los medios, ¿sí? Que una de las cosas que dentro de los matrimonios se pierde fácilmente es ¿qué? El respeto. Hoy encontramos cónyuges, esposas gritándose, tratándose mal. ¿Sí? Por eso vemos cómo la violencia intrafamiliar, ¿se llama así? ¿Interfamiliar o intrafamiliar? Intrafamiliar. Por eso vemos cómo la violencia intrafamiliar crece. ¿Sí? Porque se perdió ¿qué? El respeto del uno hacia el otro. ¿Sí? Se tratan mal. Por eso, vea, hogares, familias, matrimonios que están en esta mañana, esta tarde, trabajemos siempre, cuidemos mucho nuestro respeto mutuo, porque el momento en que perdemos el respeto, amados, se acabó todo. Valoremos a esa persona que Dios nos ha dado. Estimemos, tengamos en alta estima a ese cónyuge, a ese esposo, a esa esposa. Trabajemos, por eso digo, así sea lo único que se acuerde de la segunda prioridad para su vida, que es su cónyuge, ¿sí? Mantengamos siempre ese respeto hacia esa otra persona. El respeto hacia ese cónyuge, ¿sí? Que se demuestre respeto mutuo en su forma de dirigirse a la palabra, por medio de cualquier acción que los afecte, ¿sí? Palabras, acciones, cuidémonos mucho de esto, de no irrespetar a la otra persona. Amén. Muy bien, en esa parte, muy bien. Muy bien. Ahora, con los padres, hijos, ¿dónde están los hijos? Así se han casado, así no se han casado, pero si no han casado, usted va a tener mucho cuidado de sus papás, de sus padres. Efesios capítulo 6, versículo 2 y versículo 3. Hijos, muchachos, ustedes quieren ser prósperos en la vida. Ustedes quieren vivir muchos años.
Entonces vamos a hacer lo que dice Efesios 6:2. Efesios 6:2. Dice Efesios 6:2 y 3. Hijos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra, valore, estime, cuide a su papá y a su mamá. ¿Por qué ese mandamiento tiene promesa? ¿Cuál es la promesa cuando usted lo honra, cuando usted lo respeta, cuando usted lo valora? Dice que, ¿qué va a pasar? Le va a ir bien en la vida. Oh, ¿usted quiere que le vaya bien en la vida? Respete, honre, valore a sus padres. Si quiere que le vaya bien mal, no lo respete. Sea rebelde, grosero con ellos. Y yo le aseguro que le va a ir bien mal. Y además le aseguro que va a vivir poquito tiempo. Yo a veces cuando veo funerales de jovencitos que murió jovencito tal, lo primero que pienso es, me imagino cómo respetaba a sus papás. Porque una de las cosas que trae más muerte a los jóvenes es la rebelión, la rebeldía a sus papás. La Biblia lo dice. Si nosotros honramos a nuestros papás, vamos a vivir largura de días. Lo contrario es eso. Si no los honramos, ¿qué va a pasar? Vamos a vivir una vida corta. Nadie quiere eso. Queremos vivir vidas largas y vidas exitosas. La clave está aquí en esto, en honrar, estimar, valorar, cuidar. ¿A quién? A nuestros padres. Amén. Muy bien. Entonces dice ahí, Efesios, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Dijo un gran predicador, Moody, dijo, he vivido más de 60 años y he visto que el hombre que deshonra a sus padres no prospera. Bravo. Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos que mirar estas prioridades en nuestra vida y ordenarlas. ¿Sí? Ordenar las prioridades como Dios lo establece en su vida. Hay unas causas, pero no me quiero alargar en esto porque quiero dar las otras prioridades, ¿sí?, en su vida. Entonces, prioridad número 1, una relación personal con Dios. Prioridad número 2, el cónyuge, la esposa, el esposo. ¿Sí? Es lo que Dios estableció para que funcionen bien las cosas. Y los solteros, ¿sí?, sus padres. Tenga cuidado de sus padres, honre a sus padres. Amén. Tercera prioridad, una relación personal con sus hijos. Si ustedes, lógicamente, como padres, como esposos, hay hijos, esa es la tercera prioridad en su vida. ¿Sí? Los solteros no tienen esta prioridad. ¿Sí? Porque para tener la tercera prioridad hay que tener la segunda prioridad. Porque después del número 2 sigue el número 3. Y antes del número 3 está el número 2. O sea que la tercera prioridad está después de la segunda prioridad. O sea, cuando usted tiene cónyuge, entonces vienen los hijos. Es lo que Dios establece en su palabra. Amén. Muy bien. Entonces, tercera prioridad, una relación personal con nuestros hijos. Génesis 4.1 dice, Génesis 4.1. Génesis, sus hijos, sabe que sus hijos son muy importantes, son muy valiosos. Génesis 4.1 dice, conoció a Adán a su mujer, Eva. ¿Sí? Conoció a Adán a su mujer, ¿sí?, segunda prioridad. La cual concibió a Dios a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, los hijos son la voluntad de Dios, pero después de la segunda prioridad. ¿Sí? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Salmo 127.1. Salmo 127.1. Salmo 127.1 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. O sea, los hijos los recibimos de Dios como una herencia. ¿Y una herencia qué? La valoramos, la cuidamos, la estimamos. Herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre.
Entonces, como papás tenemos que estimar, valorar, ¿sí?, a nuestros hijos, porque es una herencia. Nunca hable mal de sus hijos. Hay papás que hablan muy mal de sus hijos. Usted, mujer, que no va a servir para nada en la vida, le va a ir mal, seguramente va a ser un arrastrado. Ojo con eso. Bendiga a sus hijos. Hable bien de sus hijos. Declare promesa de Dios sobre sus hijos. ¿Sí? Porque es algo que estimamos, algo que Dios nos ha dado. Tratemos a nuestros hijos como una herencia, como algo que Dios nos ha dado para que nosotros los cuidemos. ¿Sí? Y siempre, amados, como papás, siempre estemos siendo ejemplo a ellos para que ellos busquen a Dios. Nuestros hijos aprenden de nuestro ejemplo. Nuestros hijos, amados, aprenden de lo que nosotros hacemos, y si buscamos a Dios, ellos van a buscar a Dios. Por ejemplo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Pablo está dando testimonio de Timoteo. Y dice acá Pablo de Timoteo, un joven, dice, y que desde la niñez, dice Pablo de Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. La enseñanza, amados, de la palabra de Dios, a través de preceptos, enseñarles, pero también a través de ejemplo, los va a hacer a ellos que sabios para que ellos vivan unas vidas bendecidas. Es necesario, amados, que nosotros instruyamos a nuestros hijos. Proverbios 22, 6. Instruirlos, enseñarles la vida, amados, exitosa, la vida próspera, la vida bendecida que es en Cristo Jesús. Dice Proverbios 22, 6, instruye al niño en su camino. O sea, papás, nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino de la fe, de la gracia de Dios. Instruir a nuestros hijos, amados, en la vida de Dios. Es algo que tenemos que hacer nosotros como papá. Y nosotros instruimos a nuestros hijos con el ejemplo. Cuando ellos vean que nosotros somos personas de fe, cuando ellos vean que nosotros amamos a Dios, cuando ellos vean que nosotros vamos a la iglesia, cuando ellos vean que nosotros leemos la Biblia, cuando ellos vean que nosotros oramos, cuando ellos vean que nosotros respondemos a las circunstancias en fe, ellos van a aprender, amados. Ellos son imitadores de nosotros. Y nuestro ejemplo, amado, es una manera de instruirlos en el camino de Dios. Por eso tiene que asegurarse, papás, de vivir una vida para el Señor, porque sus hijos están aprendiendo de usted. ¿Sí? Si usted es una persona, amados, que ama a Dios, sus hijos van a amar a Dios. Si usted es una persona que vive para Dios, que Dios es su primera prioridad, sus hijos lo van a hacer. Nosotros instruimos con el ejemplo, instruimos con amor, ámelos. Ame a sus hijos, ámelos, ame a sus hijos. Lo instruimos a ellos amándolos, dándoles amor. También los instruimos con disciplina. Hay que disciplinarlos. Tranquilo, no se van a frustrar, no se van a traumatizar. Fresco. Pero hay que disciplinarlos. Y también con enseñanza los instruimos, a través de la enseñanza de la palabra. ¿Sí? Tiene que sentarse con ellos y enseñarles la palabra de Dios. Y dice el versículo, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Si el hijo se aparta de los caminos del Señor, le faltó ejemplo, o le faltó amor, o le faltó disciplina, o le faltó enseñanza, o le faltó todo. Porque si se apartó del Señor es porque faltó algo. Si nosotros lo instruimos, dice, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Pero si se apartó, ¿por qué fue? Porque faltó
el ejemplo nuestro, faltó el amor hacia ellos, faltó la disciplina o faltó la enseñanza. Amén. Dios quiere, amados, hijos bendecidos. Y los padres deben, amados, ¿sí?, instruirlos para que sean hijos que vivan en la bendición de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, primera prioridad, Dios. Relación personal con Dios. Segunda prioridad, el cónyuge. Respeto, bueno, y amor para su cónyuge. Tercera prioridad, nuestros hijos. Hijos. Una atención hacia los hijos. Muchos padres, amados, no cumplen esa tercera prioridad o segunda prioridad con su esposa, tercera prioridad con sus hijos, porque sus prioridades están desordenadas y ponen muchas veces el trabajo por encima de su familia. Eso no funciona. No funciona. Los hijos son, la segunda prioridad son el cónyuge y tercera prioridad son ¿qué? Los hijos. Cuarta prioridad. Ese es el orden. No es que las ponemos como a mí me parece, como es que yo tengo que hacer eso. No funciona. Este es el orden. Son las prioridades y en su orden. Número 1, Dios. Número 2, cónyuge. Número 3, hijos. Y número 4, ¿qué? Una relación personal con mi iglesia. Una relación personal con mi iglesia. ¿Sí? Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros y advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, miembros, ser parte importante de la iglesia. ¿Sí? Es la tercera, cuarta prioridad, nuestra iglesia. Si usted no se congrega, se está perdiendo las bendiciones de Dios. Su congregación, mi amado hermano, su congregación no es el internet. No es el internet. Dios estableció una familia. Dios estableció un lugar para que sus hijos se congreguen. Y el congregarnos es nuestra ¿qué? Cuarta prioridad. Es la cuarta prioridad en nuestra vida, el congregarnos, ¿sí? Por eso, amados, nosotros vamos a la iglesia, ¿sí?, a disfrutar la presencia de Dios. Vamos a la iglesia a tener comunión. Vamos a la iglesia a animarnos unos a otros. Vaya a Hebreos capítulo 10, versículo 23. Un versículo muy importante en todo esto. Hebreos 10, 23 al 25. Y esto, el apóstol aquí Hebreos, Pablo que está escribiendo Hebreos, ¿sí?, vemos que nos está animando a que nosotros tengamos el asistir, el congregarnos como una prioridad de nuestra vida, que viene a ser la cuarta prioridad, no la que es esta, la décima, la 20ª, la que si quedó tiempo. No, es una cuarta prioridad. ¿Sí? O sea que es algo tiene que ser algo muy importante en nuestra vida. Que no la vamos a quitar de ahí, sino que es cuarta prioridad en nosotros. Dice Hebreos 10, 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo vamos a animarnos unos a otros? No dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Estamos viendo eso? Usted está viendo a través de lo que pasa, lo que está sucediendo en este mundo, en lo que está pasando en esta tierra. ¿Usted se está dando cuenta y está viendo que ya Cristo viene? Esas son señales de su venida. Esto que está pasando, todas estas cosas, amados, que están sucediendo, ¿sí?, es las señales, son señales de que Cristo viene pronto. Y cuando yo veo esto como unas señales de que Cristo viene pronto, oiga, usted me diría, pastor, haga culto todos los días.
Dijo el pastor John, eso no les gustó. Dice ese versículo en la Biblia amplificada, no abandonando ni descuidando. No podemos abandonar, no podemos descuidar. ¿Qué? Reunirse como creyentes, como es el hábito de algunas personas, sino amonestarse, ¿sí? Animarse unos a otros y con mayor fidelidad al ver que se acerca el día. ¿Sí? O sea, chévere que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así, adorando a Dios. Nos encuentre en la iglesia, sería muy bueno, ¿cierto? Que viniera Jesús y nos encontrara en la iglesia. Y queremos que eso suceda, entonces queremos estar en la iglesia. Cuando Él venga queremos estar, ¿sí? Congregados, ojalá. Pero estas cosas que están pasando no tienen que llenarnos de miedo, no tienen que tienen que llenarnos, amados, de fe para decir, no, yo me voy a congregar. Estas cosas que están pasando no es para que nos alejemos, no es para seguir allá solamente conectados, no, es para congregarnos. Dice que cuando vemos cómo las cosas están sucediendo, esto me tiene que animar a mí, ¿a qué? A congregarme más, a estar más congregado en la iglesia. Es lo que Dios quiere y es la cuarta prioridad de nuestra vida. Amén. Entonces, amados, debemos tener una iglesia local, estar sometidos a una iglesia local, ser una bendición en la iglesia local. ¿Sí? Diga conmigo, yo sirvo a Dios con mi familia en mi iglesia. Ahí están las tres prioridades. Yo sirvo a Dios, número 1, con mi familia, número 2, en la iglesia, número 3. Ahí estamos juntos. ¿Sí? Con mi familia venimos a la iglesia. No, es que no puedo ir a la iglesia porque el niño tiene muchas tareas. No. Yo sirvo a Dios con mi familia en la iglesia. ¿Sí? Por eso, amados, necesitamos cada día entender que la iglesia es una bendición. Congregarnos, amados. Óigame bien eso. ¿Cuántos somos una iglesia de fe? ¿Cuántas personas aquí son de fe? Amén. Somos de fe. Y sabe, amados, que un fruto de la fe es congregarnos. Yo no puedo decir yo soy de fe y no me congrego. Somos de fe y nos congregamos. No puedo decir de fe, no, yo no me congrego porque es que de pronto me contamino y me da esa vaina. ¿Y sabe qué es chistoso? ¿Sí? Porque muchos no tienen fe para venir a la iglesia porque se contaminan, pero sí tienen fe para ir al supermercado, para ir al centro comercial y no se contaminan. ¿Ah? Un fruto, amados, de una persona de fe, como ustedes, es que están acá congregados. Eso es un fruto de la fe, el congregarme, que yo confío en Dios, voy a hacer lo que Dios quiera. Dios quiere que me congregue, y si Dios quiere que me congregue, yo lo voy a hacer y Dios me va a guardar. Dios me va a proteger. Amén. Es un fruto de la fe. En nuestra iglesia, amados, disfrutamos de la presencia de Dios a través de la adoración vibrante. ¿Sí? No es lo mismo. Usted va a cantar allá en su televisor, allá solo, y que estar adorando acá, juntos. ¿Sí? Disfrutamos de la adoración juntos. Nuestra iglesia es el lugar, óigame bien esto, nuestra iglesia es el lugar donde los niños crecen en los caminos de Dios. Qué bueno es ver nuestros niños crecer en la iglesia. Yo vi a mis hijos crecer en la iglesia. Veo a mis nietos crecer en la iglesia. ¡Qué bendición es esto! Y la iglesia es el lugar, amados, donde vemos a nuestros hijos crecer en los caminos de Dios. Nuestra iglesia es un lugar de la gloria de Dios. Nuestra iglesia es un lugar de bendición. Nuestra iglesia es un lugar, una casa de fe. Es donde nosotros, amados, edificamos nuestra fe. Es donde nosotros crecemos en nuestra fe.
Esa es la iglesia, es el lugar. Por eso Dios lo ha establecido que sea la cuarta prioridad de nuestra vida. No por allá si queda tiempo, no es porque estoy trabajando, no, es la cuarta prioridad en nuestra vida, ¿sí? El congregarnos. Amén. Muy bien. Y quinta prioridad es el trabajo. Esa es la quinta prioridad. ¿Sí? Yo, hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? Estaba trabajando. Tiene sus prioridades al revés. ¿Sí? Yo, hermano, ¿por qué no está con su familia? ¿Por qué andan las cosas mal? Es por el trabajo. Es que me ha tocado trabajar duro todos los días y no tengo tiempo para mi familia. Está andando mal la cosa. Si usted no tiene tiempo para la iglesia y no tiene tiempo para la familia, dígale, Señor, dame un trabajo en el que yo pueda tener tiempo para mi familia y tener tiempo para la iglesia. Es la voluntad de Dios eso. Que su trabajo no le robe la bendición de su familia. Que su trabajo no le robe la bendición de estar en la iglesia. ¿Sí? Porque si le está robando eso, amados, Dios no es que Dios me dio ese trabajo, pero ya no puedo ir a la iglesia. No, yo no creo que fue Dios. Yo no creo que Dios le haya un trabajo para que usted no se congregue. Dios se contradeciría, se está contradiciendo. ¿Sí? Dios le da un trabajo, amados, para que usted tenga tiempo. Le da un trabajo porque la voluntad de Dios es que usted trabaje. Dios le va a dar un trabajo que usted tenga tiempo para atender a su familia y para venir a la iglesia. Porque Dios no está en el negocio de dañar familias. Dios no está en el negocio en que usted como parte de su familia, papá, mamá, no tenga una buena relación, no atienda a su familia. Dios no creo que funcione de esa manera. Y Dios no funciona tampoco dando un trabajo que nos aleje de la iglesia. No funciona así. Dios sí quiere que trabajemos, ¿sí? Pero que esos trabajos, ¿qué pasa? Sean trabajos que nosotros glorifiquemos a Dios. Amén. Entonces, vaya a 2 Tesalonicenses 3:10. 2 Tesalonicenses 3:10. Vea, iglesia, vean, oremos a Dios, ordenemos nuestras prioridades. Si usted ordena sus prioridades, amados, vean, su trabajo va a ser una bendición y Dios a través de ese trabajo le va a dar todo lo que usted necesite, todas las añadiduras, todas las cosas que usted necesite, amado, porque usted está haciendo las cosas a la manera de Dios, tiene prioridades establecidas, usted busca a Dios, tiene su familia y tiene la iglesia, ¿cierto? Y después el trabajo. Y las cosas van a funcionar bien. Dice 2 Tesalonicenses 3:10, dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, la voluntad de Dios es que trabajemos, ¿sí? Pero esté seguro que Dios no le va a dar un trabajo que no le permita cumplir las prioridades anteriores, o sea, atender su familia, ¿sí? Estar con su familia, compartir con su familia, tomar tiempo con su familia, y no le va a quitar, ¿sí? La bendición de congregarse. Esté seguro de eso, que si usted dice, Señor, yo quiero un trabajo, ¿sí? Pero que no me quite las bendiciones, que no me quite el cumplir el orden de prioridad, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, amados. Porque es la voluntad de Dios que usted trabaje. Claro que sí. Pero si usted tiene establecidas las prioridades en orden, Dios le va a dar un buen trabajo cumpliendo las prioridades de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, son las 5 prioridades de nuestra vida. Pero es el orden de las prioridades. ¿Sí? Es el orden. Primero Dios, segundo mi cónyuge, tercero mis hijos, cuarto la iglesia y quinto el trabajo. Si cambiamos un orden de estos, no va a funcionar la cosa.
Usted va a pasar ahí toda la vida ahí luchando. Es que no puede ir a la iglesia por el trabajo. Hermano, se va a quedar ahí toda la vida luchando en sus propias fuerzas. Yo miro dos ejemplos en la Biblia. No los vamos a buscar. Dos ejemplos en la Biblia. Dios le dijo a Moisés que le construyera un tabernáculo, o sea, una tienda, un lugar para él, para que el pueblo se congregara y Dios se manifestara en ese lugar. Dios le dijo a Moisés, constrúyeme un tabernáculo. Moisés lo construyó. Y en los últimos ya versículos, allá cuando ya el tabernáculo estaba construido, dice la Biblia, y Moisés hizo el tabernáculo conforme Dios le dijo que lo hiciera. O sea, Moisés construyó todo el tabernáculo según las instrucciones de Dios, que colocara esa cortina allí, que colocara esa puerta allí. Moisés la colocó acá, hizo esto, hizo aquello, conforme el modelo que Dios le dio. Dice la Biblia, y Moisés hizo el tabernáculo como Dios le dijo que lo hiciera. ¿Y qué pasó? La gloria de Dios se manifestó. Oh, Dios se pudo mover ahí, porque Moisés hizo todo y puso todo en el orden que Dios le dijo. Moisés no dijo, no, a mí me parece que esta ventana no va aquí. No, Dios la puso, Moisés la puso. Moisés no dijo, a mí me parece que esta puerta está como muy chiquita. No, Dios la hizo como Dios, Moisés la hizo como Dios le dijo. Las medidas que Dios le dijo, Dios lo hizo exactamente como Dios lo dijo. O sea, Moisés puso todo el orden que Dios le había dicho. ¿Y qué pasó? La gloria de Dios se manifestó. Cuando Dios le dijo a Salomón que construyera el templo, exactamente igual. Dios le dio el modelo y Salomón hizo el templo como Dios le dijo que lo hiciera. Cada cosa, cada color, cada cortina, cada cosa en su lugar, como Dios lo dijo, como Dios lo hizo. Y dice la Biblia, y cuando Salomón terminó de construir el templo como Dios dijo que lo hiciera, ¿qué sucedió? La gloria de Dios se manifestó. Oh, ¿qué nos enseña esto, amados? Si nosotros hacemos las cosas en nuestra vida en el orden que Dios ha establecido, ponemos en nuestra vida el orden de prioridades como Dios lo ha dicho, ¿qué va a suceder? La gloria de Dios se va a manifestar, las bendiciones de Dios van a fluir, las añadiduras de Dios van a llegar. Pero a veces, amados, luchamos con tantas cosas y hacemos cosas y no vemos resultados, ¿Por qué? Porque no hemos hecho las cosas y no hemos establecido las prioridades de Dios en nuestra vida. Dios no se puede mover de esa manera. No va a funcionar, amados. Cada cosa tiene un lugar adecuado, un lugar donde debe de estar. Y si no está ahí, no va a funcionar. Cada prioridad tiene un lugar. La número 1, la número 2, la número 3, la número 4, la número 5. ¿Sí? Cada una tiene un lugar. Y si no está en su lugar, no va a funcionar. Pero si está en su lugar, oh, amados, usted va a ver a través de ese trabajo, sin mucho esfuerzo, usted va a ver la bendición de Dios sobre su vida. Usted va a ver milagros sucediendo. Usted va a ver las cosas cómo van a funcionar de bien, cómo aparecen, cómo Dios da, cómo Dios aparece en su momento y cómo la provisión llega, cómo las cosas suceden, porque todas las cosas, porque su vida está ¿qué? Ordenada con las prioridades de Dios. Amén. Vale la pena que nosotros trabajemos, amados, en mantener en orden. Hoy en su casa llegue, ya las escribió, Dios, cónyuge, hijos, iglesia, trabajo. ¿Sí? Para los solteros, Dios, padres, iglesia y trabajo. ¿Sí? Mire esas prioridades. Y usted sea honesto, porque usted quiere ver las añadiduras, porque usted quiere ver la gloria de Dios, quiere ver la manifestación de la bondad de Dios. Sea honesto, porque si no es honesto, usted es el que se engaña a sí mismo. Si usted es honesto y comienza a decir, necesito ajustar eso, no es como Dios quiere.
¿sí? Y comience a trabajar para establecer las prioridades como Dios dice. Primero Dios, segundo cónyuge, tercero hijos, cuarto iglesia y quinto ¿qué? Trabajo. Y usted va a ver la bendición de Dios, la bondad de Dios, va a ver la manifestación de Dios y las añadiduras. Todo lo que usted necesite en esta vida va a llegar. Va a llegar. Porque eso es lo que Dios dice en su palabra. Amén. Muy bien, vamos a estar en pie en esta mañana.